Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 105 del curso de geometría. Antes de proceder a ver este teorema, vamos a aclarar un pequeño error de perspectiva que yo tuve en la discusión referente a por qué en el caso de un tronco de pirámide regular, en algunos sitios a lo que nosotros hemos definido como la apotema de ese tronco de pirámide regular le llaman la altura sesgada o inclinada de ese tronco de pirámide, y prefieren llamarla así en vez de llamarla apotema. En la discusión yo dije que cuando yo consideraba aplastar el tronco de pirámide haciendo que sus caras laterales, ¿verdad?, corrieran a lo largo del plano que contiene la base inferior de ese tronco de pirámide, por ejemplo, este lado de la base superior coincidía con este segmento aquí, que es parte del lado de la base, de uno de los lados de la base inferior de ese tronco de pirámide, ¿verdad? Eso es imposible, porque fíjense que esto es menor que esto, ¿verdad? Automáticamente esta base superior de ese tronco de pirámide va a ser menor que esta, así que al yo aplastarlo no puede coincidir con un pedazo de aquí, tiene que haber caído dentro de la región que encierra ese polígono que está en la base de esa pirámide regular. Así es que este lado en todo caso podría haber sido este segmento que está aquí, ¿verdad? Este lado de la base superior, cuando yo aplaste, podrá ser, digamos, en cuyo caso entonces fíjense que la apotema del tronco de pirámide sería esta distancia perpendicular entre los lados paralelos, ¿verdad?, de esos isósceles, trapecios isósceles congruentes unos con otros, que son las caras de un polígono, de un tronco de pirámide regular, ¿verdad? Y yo decía que entonces la apotema quedaba desde aquí hasta aquí y no tenía ningún punto en coincidencia, por ejemplo, con la apotema del polígono regular que está en la base inferior de ese tronco de pirámide. Fíjense que sí, al caer aquí adentro, parte de la apotema del tronco de pirámide coincide con la apotema del polígono regular que está en la base de ese tronco de pirámide regular. Fíjense que en el caso de la apotema de la pirámide regular completa, ¿verdad?, cuando yo hacía lo mismo, la aplastaba y dejaba que sus caras laterales resbalaran a lo largo del plano que contiene a la base de esa pirámide regular, entonces, ¿verdad?, que caerían entonces así, ¿verdad?, una cara lateral caería así. La apotema, que es la altura de esas caras triangulares laterales de la pirámide, coincide completa, parte de ella completa, con la apotema del polígono en la base de esa pirámide regular. Entonces, ¿por qué la diferencia fundamental entre la apotema de la pirámide, que va desde que coincide en parte completa con la apotema del polígono regular en la base de esa pirámide regular, y la apotema del tronco, prefiriéndose ya no llamarla apotema sino altura inclinada, porque fíjense que la apotema de las caras de la pirámide empiezan también, al igual que el caso del polígono regular que está en la base de la pirámide regular, en el centro de ese polígono, ¿verdad? Y van desde aquí hasta, en el caso del polígono desde aquí hasta aquí, en el caso de las caras de la pirámide desde aquí hasta aquí. Pero sin embargo, en el caso del tronco de una pirámide regular, fíjense que la apotema no empieza en el centro del polígono regular que está en la base del tronco de pirámide regular que estamos considerando, ¿se fijan? Por eso es que entonces a este pedacito, esa altura, ¿verdad?, de esas caras que son trapecios isósceles congruentes unos con otros, en algunos sitios prefieren llamarlo la altura inclinada y no la apotema, porque no coincide desde el centro del polígono regular y está en la base de ese tronco de pirámide regular, ¿ven? Y entonces prefieren llamarla la altura inclinada, ¿verdad? Pero recuerden que la altura de ese tronco sería la distancia perpendicular entre las dos bases, entre esta cara que está aquí arriba y esta cara que está aquí abajo. Y fíjense que entonces esto no va perpendicular, sino que va perpendicular entre todos lados, pero es inclinado, ¿verdad?, con respecto a la altura de verdad de ese tronco de pirámide. Y por eso le llaman entonces la altura inclinada o sesgada del tronco de pirámide, y prefieren no llamarla la apotema porque no empieza, al igual que la apotema del polígono regular, en la base de ese tronco de pirámide regular, y la apotema de las caras de la pirámide regular original no empiezan que empiezan de hecho en el centro de ese polígono. En el caso del tronco de pirámide no empieza
en el centro de ese polígono. Así que por eso es que en algunos sitios prefieren llamarle a esa apotema de un tronco de pirámide la altura sesgada o inclinada. Bueno, pues aclarado ese pequeño error que tuve de perspectiva, porque puede ser que alguien se dé cuenta, ¿verdad?, que es imposible que esta cara, este lado de la cara superior fuera, al que aplastarla, coincidir con este lado de la cara inferior, que hay adentro, ¿verdad? O sea, no cae aquí, sino que hay más adentro de la región que cubre el polígono regular en la base inferior de ese tronco de pirámide. Bien, vamos a ver entonces este teorema que dice que el área lateral de un tronco de pirámide regular es igual a la mitad del producto de la suma de los perímetros de sus bases multiplicada por su apotema. Bueno, vamos a ver la demostración. Dice, B sub 1 es el perímetro de la base inferior de un tronco de pirámide, claro, un tronco de pirámide regular, ¿verdad? Así que, vamos a suponer que ¿verdad? Esta es la base inferior, ¿verdad?, de un tronco de pirámide regular. Y el perímetro, la suma de las medidas de los lados de ese polígono regular en la base de ese tronco de pirámide regular, es P sub 1. Y que P sub 2 es el perímetro de la base superior, o sea, la suma de los lados del polígono regular que está en la base superior de ese tronco de pirámide regular, es P sub 2. Y que tiene una apotema A, o sea que la medida de esa, ¿verdad?, de ese segmento, que es el mismo en todas las caras de ese tronco de pirámide regular, que lo probamos aquí, ¿verdad?, que son caras que son trapecios y isósceles congruentes unos con otros, es A. La medida de la apotema en todas las caras es A. Y tenemos que ver que el área lateral, la suma de las áreas de todas las caras laterales de ese tronco de pirámide es 1/2 multiplicado por la apotema y multiplicado por la suma de los perímetros de ambas caras. Bueno, vamos a ver cómo demostramos. El área de cada cara de un tronco de pirámide regular, que recuerde que son trapecios isósceles congruentes unos con otros, con bases de n lados, ¿verdad? Y aquí estamos ilustrando el caso de un tronco de pirámide regular pentagonal, porque dice que la base inferior y la base superior son pentágonos, pero en general puede tener n lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados como este, 6 lados, 7 lados, lo que sea. Está dada por esta expresión, ¿verdad? Recuerde que cuando nosotros estudiamos áreas de polígonos, ¿verdad?, vimos que el área de un trapecio, como son las caras de cualquier polígono, perdón, de cualquier tronco de pirámide, es la mitad de A por B sub 1 más B sub 2, donde en esos casos la A era la altura de esos trapecios, ¿verdad? Pero que fíjense que ahora esas alturas de esos trapecios es lo que se llama la apotema de ese tronco de pirámide regular, y B sub 1 y B sub 2 son las medidas de los lados, ¿verdad? O sea, que A es esto, y B sub 1, digamos, esto es A, la apotema, y B sub 1 es esto, vamos a aclarar este lado, que está un poco borroso ya, lo que mide este lado, y claro, también mide este, y mide este, y mide este, porque recuerden que es un polígono regular, todos sus lados son congruentes, mientras que B sub 2 es la medida de los lados del polígono regular que está en la base superior, me acuerdo aquí mejor, B sub 2, de ese tronco de pirámide regular, ¿verdad? Todos los lados miden lo mismo. Bien, en las bases de dichos troncos de pirámide regular, ¿verdad? Entonces, por la definición de área lateral, que es el área lateral, la suma de las áreas de las caras laterales del poliedro que tengamos para buscarle su área lateral, en este caso es esa pirámide, ese tronco, perdón, de pirámide regular, pues será la suma de las áreas de cada cara, ¿verdad? La de la primera cara, vamos a ver que es esta, ¿verdad?, que mide eso. La de la segunda cara, que es otro trapecio, que como es congruente con el primero, su área es igual, ¿verdad?, la mitad de la A, que es la misma apotema aquí que la que tenemos aquí, por B sub 1, que es la misma aquí que la que teníamos aquí, más B sub 2, que es lo mismo que teníamos aquí, que tendremos aquí, ¿verdad? Más, y así seguíamos hasta llegar a la última cara. Aquí tendríamos 5 caras, pero en general son n caras. Por eso hemos puesto esa suma. En esa suma ya hay n sumando. En nuestro ejemplo particular hay 5 sumando, ¿verdad? Pero en general es n. El número de lados que contengan esos polígonos regulares en la base inferior y superior de nuestro tronco de pirámide. Entonces notamos aquí que en esta expresión el factor 1/2 por A, mira, aparece en todos los términos, ¿verdad?, todos los sumandos. Así que por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, ese factor 1/2 por A que aparece a la izquierda de todos esos paréntesis lo podemos sacar afuera, ¿verdad? Y nos queda multiplicado por, ¿verdad?, multiplicado por el primer factor al que acompañaba esto, que es B sub 1 más B sub 2, más
el segundo factor al que acompañaba ese factor que sacamos aquí ahora a la izquierda, que es b sub 1 más b sub 2 también, más y así seguíamos, hasta llegar al segundo factor, ¿verdad? Al que acompañaba ese factor que sacamos ahora aquí a la izquierda, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, que es b sub 1 más b sub 2. Entonces fíjense que lo que tenemos dentro de ese corchete, ¿verdad? Son n sumando, ¿verdad? El primer sumando por este, el segundo sumando por este, hasta llegar al último, que son n en total, ¿verdad? N, si ustedes cuentan esos sumandos que tenemos ahora ya adentro, b sub 1 más b sub 2, b sub 1 más b sub 2, etc., hay n sumandos de ese mismo tipo, ¿verdad? Y fíjense que tenemos aquí agrupados, ¿verdad? Cada dos términos, b sub 1 más b sub 2, b sub 1 más b sub 2, etc. Yo los puedo desagrupar por la ley común asociativa de la suma, ¿verdad? En vez de tenerlos agrupados, tenerlos desagrupados, ¿verdad? B sub 1 más b sub 2 más b sub 1 más b sub 2, y así seguimos hasta b sub 1 más b sub 2, sin tenerlos agrupados, porque la ley asociativa de la suma permite eso, agruparlos así, desagruparlos o agruparlos de otra manera, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí, esto será un medio por A por. Y ahora, por la ley conmutativa de la suma, yo podría entonces poner primero todos los b sub 1, ¿verdad? Este primer b sub 1, este segundo b sub 1, hasta llegar al b sub 1 en un número n, ¿verdad que sí? Y después poner todos los b sub 2, este primer b sub 2, este segundo b sub 2, este tercer b sub 2, etc., hasta llegar al último, quiero decir, ¿verdad? Y también a ver n, porque como aquí había n b sub 2, pues aquí al fin y al cabo va a haber n b sub 2, ¿verdad? Y por la ley asociativa yo podría agrupar estos primeros y estos últimos, ¿verdad que sí? O sea, una vez los he cambiado de orden por la ley conmutativa de la suma, los puedo agrupar otra vez por la ley asociativa de la suma. Estos que están aquí y estos que están aquí. Entonces, como aquí estoy sumando n sumandos igualitos, ¿verdad? B sub 1 más B sub 1 hasta llegar a B sub 1 y ahí hay n sumandos igualitos, por la definición de multiplicación yo puedo escribir eso como n por B sub 1, ¿verdad? Más, y igualmente aquí, como estoy sumando estos términos igualitos, ¿verdad? Ya hay n sumandos de igualitos, ¿verdad? Por la definición de multiplicación yo puedo escribir como n por B sub 2. Ahora, n por B sub 1, fíjense que estoy multiplicando entonces el número de lados en un polígono por la medida de cada lado, y eso no es otra cosa cuando estudiamos los perímetros, que el perímetro de ese polígono regular de n lados con lados midiendo B sub 1. Y por la misma razón, n por B sub 2 sería multiplicar el número de lados que hay en la cara, en la base superior de ese tronco de pirámide regular por la medida de cada uno de los lados, que es B sub 2, ¿verdad? Y eso da el perímetro de esa segunda base o de la base superior de ese tronco de pirámide, ¿verdad? Hace que, fíjense que por la ley distributiva de la, por la ley transitiva de la igualdad, si esto que está aquí es igual a esto, y esto 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 es igual a esto, por la ley transitiva, lo primero que tenemos aquí, que es el área lateral de ese tronco de pirámide regular, es igual a lo último, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlo aquí. Por la ley transitiva de la igualdad, en esta serie de igualdades una detrás de la otra, lo primero, el área lateral de ese tronco de pirámide regular va a ser igual a lo último, que es un medio A por P sub 1 más P sub 2, donde repetimos, A es la apogema de ese tronco de pirámide regular, la altura en común de todas esas caras congruentes unas con otras, que son trapecios isósceles, ¿verdad? Por la suma de los perímetros de la base de abajo más la base, el perímetro de la base de arriba. Y eso, fíjense que es lo que queríamos ver. Por aquí, a ver que L es igual a un medio A por P sub 1 más P sub 2. Bueno, habiendo probado esto y habiendo probado en la clase anterior la fórmula para buscar el área lateral de una pirámide, ¿verdad? Vamos a ver un par de ejemplos de cómo buscar áreas laterales tanto de pirámides como de troncos de pirámides, ¿ok? Vamos a hacerlo, vamos a rayar, vamos a hacerlo aquí. Voy a ver si el perro del vecino nos permite hacer esta discusión. Primero dice una pirámide regular pentagonal.
tiene base con lados de medida de 5 centímetros, ¿verdad? 5 centímetros cada uno, ¿verdad? Y su apotema mide 8 centímetros. Determine su área lateral. Bueno, en el caso de una pirámide regular, el área lateral estaba por esta fórmula: un medio del producto de la apotema por el perímetro de la base, ¿verdad?, de esa pirámide regular. Así que sustituyendo será un medio por la apotema, que dice que mide 8 centímetros, por el perímetro de la base, que fíjense que no nos dan el perímetro de la base, pero nos dice que es una pirámide regular pentagonal, o sea que tiene 5 lados y cada uno de los lados mide 5 centímetros. Y recuerden, para buscar yo el perímetro de un polígono regular, multiplico el número de lados, que son 5 por ser un pentágono, por la medida de cada lado, que son 5 centímetros. ¿Okay? Fíjense que aquí el 2 cancelaría con el 8, aquí nos quedan 4 centímetros, multiplicado por 5 por 5, que es 25 centímetros. Y si yo multiplico 4 centímetros por 25 centímetros, bueno, pues 4 por 25 es 100, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Vamos a sumar los exponentes de esta variable llamada centímetros, ¿verdad? Así es que el área lateral de esa pirámide es 100 centímetros cuadrados. Fíjense en este segundo ejemplo. Y ahora nos dice que busquemos el área lateral de un tronco de pirámide regular. Dice así: un tronco de pirámide regular heptagonal, o sea que la base de esta pirámide regular es un heptágono, y claro, la base superior entonces de nuestro tronco de pirámide regular también será un heptágono, un polígono regular de 7 lados. Tiene con perímetros 8 centímetros, más bien con bases de perímetros, con bases, la base inferior de perímetros, 8 centímetros y 5 centímetros, tiene una apotema de 2 centímetros. Quieren que hallemos su área lateral. Su área lateral. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo. Nuevamente mis excusas por los ladridos del perro del vecino. Vamos a ver si entre los ruidos, los ladridos podemos explicarlo, ¿verdad? Bueno, nos están pidiendo el área lateral de un tronco de pirámide regular, que recuerden que acabamos de mostrar que la fórmula era un medio del producto de su apotema por la suma de los perímetros, ¿verdad? ¿Sí? Así que si sustituimos los valores que nos dan en este problema, será un medio por la apotema, que son 2 centímetros, multiplicada por la suma de los perímetros, que aquí sí nos los dan. Fíjense que aquí no nos daban, aquí, y teníamos que buscarlo, ¿verdad? Usando la fórmula de buscar el perímetro de un polígono regular, aquí nos dan los perímetros de esas dos bases, ¿verdad? 8 centímetros, la inferior, más 5 centímetros, la base superior, ¿verdad? Así que entonces si yo multiplico un medio por 2 y 2 cancela, y nos quedará sencillamente aquí 1 centímetro, y 8 centímetros más 5 centímetros dan 13 centímetros, ¿verdad? Si usted multiplica 1 centímetro por 13, son 13, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y ese es el área lateral de ese tronco de pirámide regular. Bueno, pues con estos par de ejemplos terminamos esta segunda parte de esta lección y esta lección. En la siguiente lección vamos a ver un par de ejemplos adicionales de cómo buscar
áreas laterales y totales también, de pirámides regulares y de troncos de pirámides regulares. Nos vemos entonces ya pronto en esa lección.